Tal como veíamos en la introducción, hablar de Isaías es hablar de un hombre que tenía que enfrentar las noticias primeras negativas que llegaban hacia los oídos de los reyes. El haber sido parte de la familia real, no solamente que le ganó quizás el estar en esa posición, sino que también le ganó grandes riesgos. Por si acaso, la misma historia de la tradición de los profetas nos deja entrever que hubo un rey malo, al cual también Isaías le tuvo que llamar la atención, llamado Manasés. Y es este Manasés quien, al no soportar su mensaje, lo manda a perseguir. Isaías tiene que salir huyendo, encuentra quizás un árbol hueco por dentro, busca esconderse de sus captores. Y de repente sus captores se dan cuenta de que el hombre está escondido dentro del tronco vacío. E inmediatamente mandan a cerrar el árbol por la mitad, con el hombre en su interior. No es fácil estar en posiciones así y al mismo tiempo hablar la palabra del Señor. Y esta es la razón por la cual vamos a meditar en 2 capítulos del libro de Isaías que son importantes para el sermón de hoy. Muy bien, vamos al libro de Isaías en el capítulo 8. En el capítulo 8. Cuando usted llegue a ese capítulo me dice llegué. Llegó, muy bien. Vamos a leer por favor desde el versículo 11 en adelante. Y vamos viendo un poco en estos 2 capítulos la contundencia de este Isaías. Comienza así el verso 11. El Señor me habló fuertemente y me advirtió que no siguiera el camino de este pueblo. Y me dijo, es decir, de aquí en adelante es palabra del Señor. No digan ustedes que es conspiración todo lo que llama conspiración esta gente. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Solo al Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo, solo a Él deben honrarlo, solo a Él han de temerlo. Cuando estamos nosotros frente a textos como este, nos deberíamos primero ubicar, siempre hacemos eso, cada domingo que nos vemos aquí, nos ubicamos en el punto de la historia donde se llevaba a cabo este tipo de revelaciones, este tipo de manifestación de la palabra de Dios. Para cuando Isaías está escribiendo eso, se está llevando a cabo una especie de confederación en esta parte de la Mesopotamia propia del Oriente Medio. Usted tiene imperios como el asirio, el babilonio y el persa, que aunque comparten quizás muchas secciones del territorio de la Mesopotamia, pero cuando era momento quizás de invadir o de hacer presión, ellos lograban hacer alianzas. Así que durante un tiempo los asirios estuvieron al frente de esta alianza, luego después de un tiempo los babilonios son los que se hacen cargo de todas estas políticas, y después también por problemas internos y guerras son los persas los que asumen este tipo de alianza, la comandan para expandir sus territorios más que nada. Y aquí viene la primera cosa. Cuando Isaías está escribiendo esto, es Asiria quien está frenteando todas las conquistas, todas las guerras, y Asiria se convierte en un enemigo latente y en poco tiempo se convertirá en un enemigo ya explícito contra el pueblo de Dios, su territorio y la gente que está arriba. Sitiar ciudades, matar a los habitantes, destruir fortalezas, era la forma en cómo el poder aplastante del imperio asirio se hacía sentir. Y aquí podríamos sacar un asunto conceptual para nosotros. Siempre, en toda época, en todo el mundo, aquellos que gobiernan con la vara del terror. Los asirios tenían esa muy interesante capacidad, y eso era algo que compartían con otras tribus de por allí cerca. Siempre que querían imponer el miedo a una ciudad, agarraban quizás a los guerreros, a los enemigos, los mataban,
y sus cadáveres los exhibían empalados en picas a las entradas de las ciudades. Era el dominio del terror, era el dominio del miedo. De tal forma que si a alguno se le ocurría pensar alguna cosa que no esté en pro del rey de Asiria, que no esté en pro del rey de Babilonia, era considerado inmediatamente un enemigo del imperio e inmediatamente lo mandaban a matar. El mundo en que vivimos funciona así. Todo se impone bajo la regla del terror y del miedo. ¿Miedo a qué? En este caso, a los reyes que en aquel entonces estaban ejerciendo su poder. Por la fuerza o como sea, pero estaban imponiendo su poder. Ahora, fíjese usted lo chocante que se convierte entonces el mensaje del profeta Isaías que acabamos de leer para esta época. Porque sucede que de parte de Dios, el profeta les dice a la gente, no tengan miedo de nadie. A uno solo tienen que temer, y este es al Señor. El mensaje de Isaías podía ser tomado quizás como un mensaje en contra de los reyes asirios, en contra de los reyes babilonios y para las futuras generaciones en contra de los propios reyes persas que estaban de por medio. ¿Por qué? ¿Por qué esta mención de aquí? Porque los seres humanos somos una creación media interesante. La Biblia en nosotros nos describe como imagen y semejanza divina, pero en nosotros mismos vivimos una gran contradicción. Dios nos ha creado imagen y semejanza divina y al mismo tiempo somos los seres más llenos de incertidumbres y de miedos. ¿Qué puede existir si no revise su propia vida y mi propia vida? Y le pongo un ejemplo un poquito tontín, como yo suelo llamar. Cuando usted está en la escuela, el peor de sus enemigos es la tabla de multiplicar y de dividir. Usted vive con miedo, porque usted no va a poder rendir quizás bien en la lección. Pero usted termina la escuela y se da cuenta de que eso no ha sido lo grande. No, lo grande es aprender álgebra en el colegio, física y química. Terrible. Entonces los peores enemigos del mundo es el álgebra, la física y la química. Pero sucede de que usted va a la universidad y se da cuenta que existen cosas más diabólicas, como el cálculo, la estadística, 1, 2 y 3, los cálculos estructurales, la econometría, para cualquiera que sea la carrera, contabilidad. Y usted se da cuenta de que esos son nuevos enemigos y usted quizás vive con miedo, por eso, a ver cómo sobrevive. Pero después se da cuenta, después de 4 o 5 años de estudio, de que eso no ha sido todo. Usted ahora se enfrenta a un monstruo, la tesis o el proyecto de graduación. Y usted vive con miedo, porque ¿y si me sale mal? ¿Y si no me aprueban el tema? ¿Y si me quedo? ¿Y si luego me preguntan cuándo te gradúas y no tengo cómo responder? Pero luego, después de que acabas de estudiar, te das cuenta de otra realidad, de que ahora te vas a enfrentar al mercado laboral y que vas a saltar al mundo, a un mundo donde te serruchan el piso, a un mundo donde te quitan el puesto, a un mundo donde por un guiño te bajan de categoría o te pueden votar. Pero luego te das cuenta de que eso no es todo, de que también tienes que pelear con jefes que son unos Nabucodonosores, para ser elegantes, y que tu puesto peligra. Entonces comienzas a tener nuevos temores, recorte de personal. ¿Ha escuchado ese enemigo grandote? Recorte de personal, crisis económica, contracción, recesión, falta de productividad. Pero luego te das cuenta de que eso sencillamente no es lo que importa, porque pasan los años y entonces te comienzas a enfrentar a otro enemigo. Y la gente dice, es que cuando me jubile. Muy bien, entonces llega la época de la jubilación y nos jubilamos. Y entonces comienzan a salir otros enemigos, los achaques, la edad. Y no sé si usted se da cuenta, pero a lo largo de toda la vida se vive con miedo. Se vive con miedo. Y es lo mismo que Isaías le está diciendo aquí, de parte de Dios. Díganle al pueblo
que no tengan miedo. Y por último, al único que deben de temer, y ojo que el temor de Dios es diferente, es al Señor, a nadie más. El mensaje se convierte en un mensaje chocante. Cuando yo tengo a un Salmanasar, cuando yo tengo a un Nabucodonosor, cuando yo tengo un Darío, a un Ciro, reyes de Asiria, Babilonia y Persia, que están comenzando a hacer desgracias entre el pueblo y están infundiendo el pánico para que el pueblo reaccione conforme a lo que ellos quieren. Y se levanta la voz de Dios con este hombre que sirve dentro del palacio, que es familia de los reyes que están allí de por medio. Y este hombre dice, no le tengan miedo, ni siquiera a los que gobiernan. A uno le debo temor, y es al Señor. Entonces el mensaje comienza a tener relevancia para nosotros en el día de hoy. ¿A qué le tiene miedo? Y no me diga a nada, porque usted sabe y yo sé los miedos que tenemos. Somos así. Somos así. Y por eso el Señor me tiene que recordar siempre en su palabra la típica frase que caracteriza a mi Dios: no temas, yo estoy contigo. Continúa Isaías escribiendo aquí en el capítulo 8. No teman lo que ellos temen. Póngale ahí cualquier nombre. Y eso sin entrar a considerar la situación de nuestro mundo en el día de hoy. ¿Cómo está nuestro mundo hoy? No, estamos en el peor caos que se ha vivido en cualquier época. En épocas anteriores usted tenía guerras y problemas en ciertas partes del mundo y en otras partes no. En la generación actual usted tiene caos en todas partes. Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Medio Oriente, Lejano Oriente, el sur global, África, China, todo eso está en conflicto. Y entonces nuestros corazones en su momento se podrían desmoronar. Pero probablemente usted también sea del otro grupo de personas que diga, esas cosas no nos llegan a nosotros. Porque, como decía una tira cómica de Mafalda, Susanita, ¿se acuerda de Susanita? Personaje de Mafalda, Susanita Chiruzzi se llama. Entonces ella ve el periódico y ve un poco de cosas terribles que pasan y Susanita es la que dice, ¡ay, qué bueno que el mundo queda tan lejos de nosotros! Probablemente usted sea como Susanita, que piensa que estas cosas de la crisis mundial, la contracción, la caída de los gobiernos, las nuevas tendencias, las filosofías políticas y económicas que están de por medio, quizás usted piensa que no le llegan. Pero usted puede estar enfrentando otra clase de enemigos. ¿Qué tal esas depresiones que nos hunden? ¿Qué tal esas relaciones que nos pueden estar atormentando? ¿Qué tal aquellos momentos de tristeza o soledad? Siempre hay un enemigo que hacerle frente, donde quiera que usted se vaya. Así usted diga, voy a huir y en tal lado seré feliz. ¿Sabe qué? Allá también tendrá un enemigo al cual enfrentarse. Así que cualquiera de las dos posturas, ya sea del mundo caótico, el Ecuador caótico, la Sudamérica caótica que me toca vivir, o el mundo lejano donde acontecen todos esos crímenes y desgracias, la respuesta de Dios sigue siendo la misma. No tengas miedo de lo que las otras personas tienen miedo. Tú escuchas de conspiraciones, de planes, de argucias. No tengas miedo de ellas, dice el Señor. Y continúe usted con la lectura. Dice el verso 13, solo al Señor Todopoderoso tendrán por santo, deben honrarlo, deben temerlo. 14, el Señor mismo será un santuario. Y ahí la idea de santuario no es solamente el lugar donde se adora a Dios o que es sagrado, porque Dios mismo es adorado allí.
El santuario también tenía un concepto de protección. Dios mismo será nuestra protección. ¿Qué más dice allí? Pero al mismo tiempo, para los otros que no temen al Señor, que no conocen al Señor, que le dan la espalda al Señor, para estos será una piedra de tropiezo. Para las dos casas de Israel una roca que los hará caer. Será para los habitantes de Jerusalén un lazo y una trampa. Muchos de ellos tropezarán, caerán y serán quebrantados. Se les tenderán trampas y en ellas quedarán atrapados. Guarda bien el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Y sáltese por favor al verso 19. Dice allí, si alguien les dice, consulten a las pitonisas y a los agoreros que susurran y musitan, ¿acaso no es deber de un pueblo consultar a sus dioses y a los muertos en favor de los vivos? Yo les digo, dice el Señor, aténganse a la ley y al testimonio. Para quienes no se atengan a esto, no habrá un amanecer. Ya vamos conversando un poco de esto. Los reyes de aquel entonces. Había ocasiones en que los reyes de Israel, los reyes del pueblo de Dios, su corazón se desviaba tanto en que consultaban a otras personas. Personas como brujos, pitonisas, agoreros, cartománticos, aquellos que se ufanan o se jactan de poder adivinar y ver el futuro. Como también los reyes de Asiria, Babilonia y Persia lo hacían. Consultar a sus brujos, a sus agoreros, a sus pitonisas, etc. Y esto era lo interesante que acontecía con esta clase de personas. ¿Qué era lo interesante? Bueno, pues, entonces pensemos en un rey. Viene un rey y le traen la noticia, rey, están invadiendo la parte norte del país, ¿qué hacemos? Y entonces el rey dice, vamos a consultar con los asesores. De moda, ¿no? Entonces va donde los asesores. ¿Quiénes eran los asesores? Los brujos, los agoreros, las pitonisas, etc. Y entonces, asesores, ¿qué hacemos con esto? Y entonces los asesores dicen, rey, ¿qué crees que le puede dar mayor seguridad al pueblo? Sencillo, hagamos una alianza con el enemigo que nos quiere atacar por el norte. Hagamos un convenio con ellos, a ver si nos va bien, si nos sale bien. Consulten por favor con sus artes mágicas, a ver qué nos depara el futuro. Pues está bien, rey, vamos a consultar con el tabaco, el café, las hojas, etcétera, etcétera. Todos los medios centrales para ver el futuro. Mismísimo rey, tienes que hacer un pacto. Tenemos que hacer un tratado de integración con Asiria. Pero ¿sabes qué, rey? Mejor con Babilonia, porque ya los asirios se están yendo para abajo y a ti te conviene mejor hacerte pana de los babilonios. Está dicho, así es. Viene un hombre como Isaías, que solo teme a Dios y a la ley de Dios, y le dice a este hombre, tú estás mal. Yo soy el rey, no importa, tú estás mal. Porque tú estás haciendo eso porque tienes temor de este hombre, de este rey que se está levantando. No estás siendo íntegro. Si tú haces eso, el Señor te va a entregar. Me estás insultando, Isaías. Me estás insultando. No te estoy insultando, es la verdad. Y en ocasiones, nosotros procedemos de la misma forma. Preferimos escuchar las voces de aquellos que estén a nuestro alrededor, quizás con sus artes mágicas para pronosticar las cosas, y nos olvidamos de aquello que Dios mismo me manda a ver. ¿Y qué era lo que decía allí? Así dice el Señor, a la ley y al testimonio. Es decir, Dios anhela de su pueblo una fidelidad mayor a su palabra, a sus principios y a sus leyes que a cualquier otra ley que se pueda levantar. Es así de sencillo. ¿Y cuál es la recompensa que dice aquí? Y aquí en estas épocas muy conflictivas que le toca vivir a Isaías,
que dice allí, aquellos que se atengan a la ley y al testimonio, para ellos sí habrá un amanecer. Aquellos que guarden la palabra, vivan por la palabra, se atengan a los principios de la palabra de Dios, para ellos sí existe un amanecer. ¿Y qué pasa con los que no? ¿Qué dice el texto? Los que no se atengan a esto, para ellos no habrá un amanecer. Y así fue. Babilonia vino, Asiria vino primero. El reino del norte cayó en el año 722 a.C. Los muertos se contaban por miles. La gente se murió de hambre porque no había ni dinero ni comida para comerciar. Luego, el pueblo, como siempre, como tiene temor en este entonces de aquellos quienes estaban en el poder, como tienen temor, se acogían a aquellas leyes, guardaban aquellas leyes y se olvidaban de los principios de Dios. ¿Y qué pasó con toda esa gente? Se fueron hacia el sur, hacia Jerusalén, el último lugar donde había pueblo de Dios. Y terriblemente esa ciudad cayó en el año 586, gracias a Babilonia. Si un rey tiempo atrás no hubiese hecho pacto con Babilonia, no hubiese venido la destrucción en la ciudad aproximadamente 100 años después. Quizás para nosotros, y esto yo he estado pensando en esta semana, es muy complicado a veces analizar esto, porque le hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo nosotros tenemos viviendo como república? Hagámosla fácil, como país independiente del yugo español. ¿Cuándo fue la batalla de Pichincha? Muchos recordaron el enemigo de la historia cuando estaba en la escuela, ¿verdad? 24 de mayo de 1822. Ok, ahí nos independizamos todos nosotros. 1822. ¿Cuánto tiempo tenemos viviendo como país libre del yugo español? ¿Cuánto tiempo tenemos? No llegamos ni a los 200 años de vida independiente. Y eso a nosotros nos tiene una limitante. ¿Cuál es nuestra limitante? Que no hemos podido contemplar procesos históricos de miles de años en nuestra realidad. Somos una nación en pañales. Somos una nación inmadura desde esa perspectiva. Cuando la Biblia me presenta historia, la Biblia me puede conectar 300 años de historia, donde un hecho de 300 años después tiene que ver con algo que aconteció 300 años antes. Y me permite a mí tener una mejor visión de las cosas, que a veces yo no la tengo. Entonces, si en este devenir histórico Dios a mí me dice, no tengas miedo de lo que la gente teme, no les temas a los gobernantes, atente a la palabra de Dios y al testimonio, es porque esa palabra es cierta y resulta. Y aquí hay un texto que tiene más de 5,000 años desde las primeras letras de haber sido escritas, que prueban que la palabra de Dios se ha cumplido. ¿Quiénes fueron guardados del yugo babilónico y de la destrucción babilónica? Los que guardaron la palabra de Dios y sus testimonios. Así que sí resulta. Esta historia me dice que sí resulta. Y usted hoy se encuentra en su momento histórico donde usted tiene que decidir a qué principios, a qué palabra y a qué ley usted escucha y también obedece. Sigamos. Lindo Isaías, ¿eh? Mire más adelante. Aténganse a la ley y al testimonio. Capítulo 9. Comienza el texto así.
A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea, tierra de paganos, en el camino del mar, al otro lado del Jordán. Y comienza desde el versículo 2 esta hermosa canción de anuncio del Mesías. ¿Qué dice allí? El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Señor, tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría, y se alegran ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Todas las botas de guerra resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. Y aquí viene el texto. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y vamos a leer hasta allí. Tenemos entonces un verso 6 que de alguna manera nos conmueve. ¿Por qué nos conmueve? Porque en todos estos 4 o 5 nombres, no importa la versión, usted puede tener admirable, consejero, como también puede tener consejero admirable. Es lo mismo. Admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, Príncipe de paz. Todos son títulos con los cuales a Dios se lo ha descrito. E Isaías entonces comienza a hacer la muestra de un misterio de Dios. Y entonces, ¿cómo Dios va a desafiar a los gobernantes y reyes de la tierra? Del pasado, del presente y del futuro, con esta promesa. Dios desafía a los reyes de la tierra con lo más vulnerable que usted se puede imaginar. Un niño, un hijo. Pero Isaías tiene que abarcar más con este concepto. Y aquí viene el misterio, la encarnación. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué mencionar esto en un sermón de domingo? Porque hay un pequeño problema con nosotros. Entonces a veces en Navidad más nos pueden los villancicos para hacer teología que la misma palabra de Dios. Y entonces pensamos, no, el niño de Belén, no, sino claveles y rosas, la cuna. No, sino los otros villancicos también son, pero mira cómo beben los peces en el río, cómo beben los peces agua, muy interesante, ¿no? Pero a veces nuestros conceptos de Navidad tienen que ver con eso. ¿Y sabe qué? Aunque nos cueste un poquito centrarnos en esta palabra, Navidad, lo que celebramos es la encarnación. Dios mismo, con toda su potencia y con toda su divinidad, en un bebé. Dios mismo, con toda su potencia, con toda su divinidad, en un bebé, retando a los que creen que tienen el poder en toda la tierra. Y fue así. Si no, Herodes no se hubiese sentido preocupado. ¿Y qué hizo el señor Herodes? Mandó a matar a un sinnúmero de inocentes en Belén para ver si entre ellos mataba ¿a quién? Al Mesías. A ver si mataba al Mesías. Y es que este es el punto. Cuando un pueblo le es fiel a Cristo, al testimonio y a la palabra de Dios, como dice el mismo Isaías, los gobernantes saben que no pueden con ese pueblo.
La historia lo enseña. La iglesia tuvo que sufrir 300 años. O sea, mire qué cortos de historia somos los ecuatorianos. No llegamos ni a 200. Pero ya la iglesia tiene un bagaje histórico. Tuvo que esperar 325 años para doblegar al imperio, para que el imperio ya no los persiga más por su fe. Pero fue verdad. Se mantuvieron fieles a la palabra. Roma cayó y la iglesia continuó. Vea cualquier indicio histórico de estos lindos procesos de más de 300, 400 años y usted verá la constante que aquellas personas que se mantuvieron fieles al Señor estuvieron en pie. Y ahora mire lo de acá. Dios reta a la humanidad con un recién nacido. Y la encarnación es todo un hecho contradictorio. El Dios omnipotente que puede con un chasquido de dedos mandar abajo cualquier imperio o cualquier imperio del temor que podemos tener también en el corazón, Dios decide resolver eso con un niño. La encarnación. Y tendríamos que fijarnos también en estos títulos, 5 títulos o 4 títulos que nos presenta el texto bíblico. Lo primero que nos llama la atención allí es que admirable consejero, unido o separado, no importa. Pero esto es lo bonito de la encarnación. ¿Y sabe qué? De esto también hay historia de por medio. Moisés sale con Israel de Egipto. Hemos hablado de esa historia aquí. Y en uno de esos días, Dios le dice a Moisés, sube a la montaña, Moisés, quiero conversar contigo. Muy bien, Moisés va. Moisés, estamos parafraseando la historia. ¿Ustedes en qué viven? Todo tu pueblo vive en tiendas, Señor, vive en carpas. Muy bien, Moisés. Construyan una carpa donde yo voy a vivir en medio de ustedes. Tú viviendo, sí, ustedes viven en carpas. Yo también voy a vivir en una carpa. Y cuando ustedes se muevan en el desierto, yo voy a estar allí con ustedes. Y quiero que mi carpa quede en el centro del campamento, para que la gente entienda que yo quiero estar en medio de ellos, y sufrir con ellos, y estar en el desierto con ellos, y llevarlos por el camino en las arenas terribles con ellos. Moisés construye una carpa. Y entonces usted ve en muchas Biblias que se traduce como el tabernáculo de reunión. Pero tabernáculo es una tienda de campaña, es una carpa. Bueno, Israel ya llega a la tierra, tiene una ciudad, ya las casas ahora son de cemento, de piedra, de mezcla, de lo que sea. Y entonces viene un rey David que quiere construir un templo y Dios le dice, no vas a ser tú sino tu hijo. Y entonces es el mismo principio. ¿En qué vive el pueblo? Vivimos en casa, Señor, con ladrillos, con piedra. Muy bien, ahí va a estar un templo. El templo va a representar que yo estoy en medio de ellos y que yo vivo como ellos. Y esa es la razón por la cual el Evangelio de Juan tiene una frase tan linda en su primer capítulo. Dice Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el término habitar allí significa puso su tienda junto a la nuestra. O sea que el Dios que se encarna, su encarnación implica que viene a sufrir lo mismo que yo sufro, que viene a luchar las mismas luchas que yo tengo que enfrentar, que viene a vivir las mismas miserias que a mí me tocan a veces experimentar, pero me cambia la visión porque es el admirable consejero. ¿Cómo Dios puede aconsejar el corazón sencillo? Se encarnó y conoce lo que es el sufrir. Y entonces, claro, como conoce, como dice el libro de Hebreos, aprendió obediencia por el sometimiento a Dios, entonces es fiel sacerdote para mí. Comprende mi necesidad, sabe mi dolor, sabe aconsejar. Es un admirable consejero.
Siguiente término, Dios fuerte. Y entonces nos topamos nosotros con estas maravillas hechas en toda la historia. Otra vez acuérdese, tenemos nosotros menos de 200 años de historia y le aseguro que usted ni se acuerda lo que pasó 50 años atrás. Así de tan desmemoriados con la historia somos. Pero no importa, Dios fuerte. Y entonces podemos hacer memoria de todas las maravillas de Dios. El Dios que va al frente, el Dios que pelea la batalla, el Dios que está allí, el Dios que abre camino donde no hay, que se enfrenta a mis enemigos, que hace cosas que yo ni me imagino. Porque Dios sabe que mi corazón, a veces lleno de incertidumbre, vulnerable y débil, necesita que el Dios fuerte vaya delante mío. La encarnación me dice a mí esa realidad. Entonces, si yo recuerdo Navidad, por favor, no hable de el niño de Belén. Por favor, es el Dios fuerte, hecho hombre, para usted y para mí. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Y esto es súper interesante, porque si usted y yo, que tenemos por ahí unos 2 deditos de frente, nos damos cuenta de algo, de que para que una familia salga adelante, la figura paterna y materna son no negociables, los dos tienen que estar allí. Si uno de ellos falta, la cosa no sale tan bien. Pero en el mundo antiguo, hablar del Padre era hablar del originador. ¿Quién fue el originador del pueblo de Israel? Un solo hombre, Abraham, padre de multitudes. Porque del Padre venía toda la descendencia, toda la gente, toda la familia. El Padre también, la misma palabra, por lo menos en el Antiguo Testamento, Abba, hablaba acerca de originador, la fuente de vida, el sustentador, etc. Y entonces aquí usted tiene una mención de Dios interesante. ¿Qué clase de originador, sustentador, protector tenemos en el Señor? A un Padre eterno. Es decir, que todas mis necesidades de seguridad, todas mis necesidades de protección, todas mis necesidades de satisfacción en la vida, solo el Padre eterno las puede otorgar. Y le digo algo, aunque se me resienta. Si usted está casado con su esposa a usted nunca le va a satisfacer todo lo que usted necesita en su corazón. Si usted tiene a su esposo al lado, su esposo jamás en la vida va a satisfacer lo que usted tiene en su corazón. Y probablemente usted ceda ante la presión social. Y entonces en la presión social le digan, es que cuando tú tienes hijos, tus hijos te llenan todo. Y pasan los años y usted se da cuenta que no es así. Porque los hijos no satisfacen todo. Y pasan los años y usted se convierte en abuelo y en abuela. Entonces la presión social le dice, es que cuando tengas nietos, tú experimentarás la satisfacción social. Y llegarán los nietos y tu corazón nunca se verá satisfecho. Porque el único que puede satisfacer tu corazón es el Padre eterno, el que origina todo, el que protege, el que da todo, el que sustenta todo. Nos hacemos entender. Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y qué lindo que esta descripción de Jesús termina con esto. ¿Por qué? Porque es lo que necesitamos. ¿Se acuerda del pequeño ejemplo tontín que pusimos? Desde la multiplicación hasta la jubilación. Y en todo ese trayecto de la vida, usted y yo necesitamos paz. Solo Cristo, el Mesías, la da, porque es el príncipe de la paz. Ese sentido completo de tranquilidad. Y entonces por eso el pueblo podía estar en paz. Y venían los asirios y arrasaban. Y los que se atenían a la palabra de Dios y al testimonio,
no tenían miedo, porque ellos sabían que el príncipe de paz iba a venir. En nuestro caso, el príncipe de paz ya nació, y nació para morir, y murió, y resucitó. Con más razón entonces, para vivir la vida, como Isaías mismo dice, no tengan miedo de lo que las otras personas tienen miedo. Teman solo a uno, al Señor, y aténganse a su palabra. No sean fieles a otra ley que no sea la propia palabra de Dios. Si ustedes hacen así, va a haber un amanecer para ustedes. Es diferente. Y mire cómo termina este texto. 7. Se extenderán su soberanía y su paz. Y otra vez, este verso 7 es un golpe bajo para los gobernantes de aquel entonces que imponían el gobierno del terror. Se extenderán su soberanía y su paz, y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo. ¿Con qué características? Con justicia y rectitud. ¿Cuándo? Desde ahora y para siempre. El celo del Señor hará todas estas cosas. El celo del Señor es importantísimo en toda esta historia, porque en esta forma de ver la vida a la luz de Dios, al final, cuando nosotros comenzamos a ver los resultados de haber sido fieles a su palabra y al testimonio, con la confianza de quién es Él, ¿qué es lo que va a brotar de nuestros labios? Gratitud, alabanza a Dios. Porque el celo del Señor, a la luz de la Escritura, siempre obra para la gloria del nombre de Dios, la gloria de su propio nombre. No sé cómo usted vaya a celebrar Navidad este año, esto es cuestión suya, pero sí le quiero pedir algo. Vaya a la palabra de Dios en Isaías capítulo 9, verso 6, y de alguna manera haga un papel, si eso ayuda, de una lista de sus temores, de sus miedos, de el Nabucodonosor que está atosigando su corazón. No lo sé. Y confróntelo con la palabra de Dios. Cristo, el Mesías, está con nosotros. ¿Cómo? Como el admirable consejero, como el Padre eterno, como el Dios fuerte, como el príncipe de paz, que me permite vivir a mí la vida como tiene que ser vivida, en paz con Él. Vamos a orar. Cierre sus ojos allí donde está. Allí con sus ojos cerrados, si usted en medio de este pequeño sermón, en medio de estas sencillas palabras o en el sencillo drama que montamos, la palabra de Dios ha tocado su corazón, usted necesita, así como yo, que ese Mesías, que ese Dios encarnado, que ese Rey prometido comience a reinar en su vida y en su corazón. Si usted quiere que Dios mismo intervenga su historia, por corta que sea, y que Dios intervenga su destino, hoy es el día para pedírselo. Y así como Dios intervino la historia del mundo, también puede intervenir su historia hoy. Y puede orar al Señor y decirle así: Señor, me acerco a ti, te pido perdón por tantos años haber pecado contra ti y haber vivido lejos de ti. No he tomado en cuenta tu palabra,
No he tomado en cuenta tu principio, tu ley. No he tomado en cuenta tus enseñanzas, Señor, y mi vida se ha destruido. Necesito tu salvación, Jesús. Ven a mi vida, límpiame. Ven a mi corazón. Sé el consejero admirable que mis oídos necesitan escuchar. Sé el Padre eterno que quiero que venga a acogerme y a protegerme. Sé tú, Señor, el Dios fuerte que va delante de mí, abriendo camino aún frente a mis miedos. Sé tú el príncipe de paz que mi corazón necesita. Ayúdame, Señor. Límpiame, Señor. Sálvame, Señor. Ven a mi vida, Señor. Y gracias por escuchar mi oración y mi clamor. Gracias por hacerme tu hijo y tu hija. Y ahora, Señor, para el resto de los que te conocemos, permítenos, Señor, tener siempre presente esta verdad de quién eres tú y de lo que la encarnación significa, de lo que la encarnación representaba y de la vida sin temor que tú quieres que yo viva. Así sea que nos lo tengas que recordar todos los días, diciéndonos: no temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Que tu Espíritu repita tu palabra y la firme en nuestro corazón para siempre, como lo prometiste. Gracias por este día y llévanos con bendición a casa. Llévanos, Señor, con bendición y bendícenos en esta semana de trabajo, de decisiones, de muchas cosas que enfrentar. Sé con nosotros. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana.